¿Cómo es posible que una estructura de más de 2 millones de años aparezca bajo el hielo del Himalaya y no sea humana? Y si no fuera un templo, sino una prisión, lo que ocurrió al abrirla fue mortal. Suscríbete al canal y deja tu like si te atreves a descubrir esta verdad prohibida. Hay una grabación. Bueno, es de una calidad terrible, obtenida años después del desastre. Sí, es apenas un susurro. Un susurro ahogado por el ruido blanco del viento del Himalaya. Los equipos de recuperación pusieron micrófonos de alta sensibilidad contra una pared de roca y captaron algo imposible. Una voz. Una voz atrapada parece en la propia piedra. Y repite siempre la misma frase. Sigo aguantando. Esa voz es en realidad el final de la historia. Para entenderla tenemos que analizar los fragmentos que nos han llegado. Registros de misión, diarios personales, datos sísmicos. Es un puzzle. Exacto. Y cuando lo unes, no te cuenta la historia de un descubrimiento. Te cuenta la de un error. Un error de proporciones cósmicas. Hoy vamos a analizar a fondo lo que ocurrió en la expedición Anomalía 9. El punto de partida es una imagen de satélite, ¿verdad? Sí, todo empieza con el deshielo. El cambio climático derrite un glaciar en una zona totalmente inexplorada del Himalaya y revela, pues, una línea perfecta a 5.000 metros de altitud. Algo que no debería estar ahí. En los informes preliminares se nota la confusión de los geólogos. Es que es fascinante leerlos. El tono es muy técnico. Hablan de una anomalía geológica lineal, pero entre líneas se palpa la incredulidad. Hay una nota, ¿no? Sí, hay una nota a mano en un margen de un geólogo de la corporación Vector que dice simplemente: esto no puede ser natural. Ahí empieza todo, no en la imagen, sino en la reacción humana. Y Vector, que financiaba estudios en la zona, ve potencial y organiza una expedición. De inmediato. Y cuando el equipo llega, lo que se encuentra supera cualquier expectativa. Los diarios son muy gráficos. Sí, hablan de un frío que no es solo temperatura. Es como una presencia y, sobre todo, el silencio. Un silencio opresivo. Uno de los técnicos lo describe como el sonido de un depredador conteniendo la respiración. Y entonces lo ven, el muro. Es que no es una estructura que se alza, sino que atraviesa el paisaje. Una cicatriz de roca gris que une dos picos y se pierde en la niebla. Y el material es extrañísimo. No refleja la luz. La absorbe, crea como una penumbra a su alrededor. Es muy extraño. Y en la cresta, el detalle más desconcertante. 12 plataformas circulares, de 50 metros de diámetro. Como botones gigantes. La primera impresión, según los registros, es de asombro. Piensan en un templo, en un lugar de culto. Pero es la sismóloga Sarah Lang quien rompe ese hechizo. Hay una grabación de audio de ese momento. Sí, y se la oye decir algo que lo cambia todo. Dice: los templos se construyen para ser admirados. Esto se construyó para funcionar. ¿De ingeniería? Los primeros días son de una frustración absoluta. Intentan mapear la estructura con escáneres LIDAR y fallan. Constantemente. A ver, para quien no lo sepa, ¿por qué es esto tan raro? Es que es prácticamente imposible. El LIDAR funciona enviando un pulso de luz y midiendo el rebote. Que no haya rebote sugiere que la superficie absorbe la luz de forma casi perfecta. Como el Vantablack, estos materiales súper oscuros. Exacto, pero a escala de una montaña y en una roca de 2 millones de años. Ese dato por sí solo es más increíble que el propio muro. Mientras, el arqueólogo jefe, Elias Thorne, se obsesiona con las plataformas. ¿Qué descubre él? Pues, según sus notas, se pasa 3 días examinando la base de uno de los discos. El jefe de la expedición, Marcus Hale, un hombre de la corporación, empieza a presionarle. Y la respuesta de Thorne es... Es tremenda. Le dice que las plataformas no tienen juntas, no son bloques, son monolitos, o fueron fundidos con una tecnología que no podemos ni imaginar, O fueron cultivados. ¿Es la palabra que usa en su diario? Exacto. Y justo cuando suelta esa bomba, la estructura responde. Es Sarah Lang, la sismóloga, quien se da cuenta. Sí, corre al módulo de mando gritando. Los sismógrafos se han vuelto locos. Detectan una vibración rítmica, potente, pero el epicentro no está en la Tierra. Viene de dentro del muro. En ese momento se dan cuenta de que no están frente a una ruina. Están frente a algo que está operativo. Y ese descubrimiento hace que Thorne vuelva a mirar las plataformas, pero de otra manera. Claro,
Deja de pensar como arqueólogo y empieza a pensar como ingeniero. Y ahí ve el detalle que se les había pasado. Una finísima marca de fricción en el borde de una de las plataformas, una línea de roca pulida, sin polvo, Lo que significa que se han movido hace poco. o que se está moviendo ahora mismo. Y justo entonces, un estruendo sordo sacude el campamento. Uno de los discos se mueve, apenas 1 milímetro, pero libera una nube de vapor que se congela al instante. Y ese es el momento de la gran revelación de Thorne, ¿no? El choque de teorías. Totalmente. Ale, el jefe, ve energía. Piensa en una fuente geotérmica ilimitada, en la patente del siglo. Pero Thorne ve justo lo contrario. En sus notas escribe algo como: Toda esta energía no se está generando, se está gastando. Comprende que la máquina no está hecha para producir. está hecha para suprimir. Exacto. No es una central eléctrica, es una máquina de contención. No es una fortaleza, es la tapa de un sarcófago. Después de eso, el ambiente en el campamento se degrada muy rápido. En los registros de comunicaciones se nota un pánico creciente. Ale quiere resultados, quiere perforar. A pesar de la advertencia de Thorne, Claro, Thorne se opone radicalmente. Sabe que están ante algo de un equilibrio muy delicado. Y en un acto de desesperación decide descender él mismo por la pared. buscando una entrada, una inscripción, lo que sea. Y al meterse en la niebla, encuentra algo que los drones no habían detectado. La biblioteca. Exacto. La superficie no es lisa. Está cubierta por miles de millones de surcos microscópicos, como las pistas de un vinilo a escala planetaria. Se da cuenta de que el muro no solo contiene algo, también cuenta algo. Con este nuevo dato reconfiguran su equipo para intentar leer esos surcos. Y lo que escuchan al principio es eufórico. Las grabaciones de ese momento son increíbles. Se oye la estática y de repente emerge un sonido, una melodía polifónica, complejísima. La describen como el canto de las ballenas mezclado con el zumbido de la alta tensión. Por un momento, el miedo desaparece. Creen que han contactado con los creadores. Es un momento de triunfo científico total. Un triunfo que dura muy poco. Muy poco. Porque mientras Thorne está fascinado con la melodía, Sarah Lang, la sifonóloga, la está analizando. Y descubre algo aterrador. La música tiene un patrón. Una ciclicidad matemática perfecta. Y ese patrón coincide exactamente con las vibraciones que detectaron antes. Y entonces lo entiende. No es un mensaje. No es una canción. Es un temporizador. Una cuenta atrás. Y aquí es donde la situación pasa de ser peligrosa a una pesadilla. Porque al amplificar la señal para escucharla, desencadenan algo terrible. Sí, ese es el error fatal. Creen que es un fenómeno acústico, así que cuando ven el peligro, apagan el equipo. Pero el sonido no se detiene. No salía de los altavoces. No. Al amplificarlo, habían hecho que la propia estructura rocosa de la meseta entrara en resonancia. El sonido ahora estaba en todas partes. Era una vibración física, imparable. Y los informes médicos a partir de aquí son escalofriantes. El sonido se metía directamente en los huesos del cráneo. Los síntomas aparecieron en horas. Un sabor metálico, migrañas, pero lo peor era el sueño. El diario de Sarah Lang lo describe con detalle. Sí, dice que en cuanto alguien cerraba los ojos, el ritmo de esa pulsación del temporizador se sincronizaba con los latidos de su corazón. Provocaba arritmias, ataques de pánico brutales. El descanso se convirtió en una tortura. Y con la falta de sueño llega el colapso psicológico. Las alucinaciones colectivas. Empiezan a ver sombras, rostros gigantescos que gritan en silencio en la niebla. El espacio mismo parecía empezar a deformarse a su alrededor. En medio de todo ese caos, Thorne se aísla. Sabe que se acaba el tiempo. Se encierra en el módulo de datos casi 3 días, sin dormir, a base de estimulantes, intentando descifrar el código de la canción. Y lo consigue. Sí, entiende que no es un lenguaje, es matemática de frecuencias. Y el mensaje no es una advertencia, es un manual técnico. ¿Qué decía ese manual? El título, según la transcripción de Thorne, era Protocolo de operación para un sistema de contención de clase absoluta. Clase absoluta. No tenemos un análogo para eso, pero parece referirse a la contención no de energía o materia, sino de un concepto físico. La máquina no contenía un monstruo, contenía la ausencia de todo, el silencio, como si fuera una sustancia. Y el manual advertía de un fallo. De un fallo catastrófico inminente. El sistema funcionaba en ciclos de 8000 años y estaba a punto de colapsar. Así que corre a advertir a Geel. Pero Pero es demasiado tarde.
El diario de Sarah Lang teoriza que la resonancia amplificaba la psique del oyente. En ella y Thorne amplificó el miedo, pero en Hale, un hombre definido por la ambición, amplificó eso. Creyó que era una llamada al poder. Se había vuelto un fanático. Estaba convencido de que le invitaban a una fuente de poder infinito. Y da la orden de perforar. A pesar de todo, A pesar de todo. Y las notas de Thorne describen cómo, en el instante en que la broca toca la superficie, el zumbido cesa, de golpe. y se produce un silencio absoluto, antinatural, un silencio de vacío. No era ausencia de sonido, era la aniquilación del sonido. Y entonces el disco gira abriendo una fisura milimétrica. De ella no sale fuego ni luz. Sale una especie de niebla blanquecina. La encarnación física de ese silencio. Sí. Y Thorne, observando desde lejos, es testigo de algo que rompe cualquier concepto de vida o muerte. La muerte por ausencia de información. Las personas tocadas por esa niebla no gritan, no se queman, simplemente se apagan. Caen al suelo como marionetas. La niebla no destruye la materia. Aniquila los impulsos nerviosos. Exacto. Privado de cualquier estímulo, el cerebro, en una zona de cero absoluto sensorial, olvida cómo enviar señales al corazón. Es la aniquilación de la conciencia. Solo sobreviven Thorne y Sarah, refugiados en un módulo blindado. La contención se ha roto. Y Thorne entiende lo que decía el manual. La única forma de cerrar la puerta no es arreglar la cerradura, es convertirse en ella. Su último acto. Un acto de una lucidez brutal. Encierra a Sarah a la fuerza en un vehículo automatizado y lo programa para que se aleje. Necesita un testigo. Y entonces desciende al corazón del mecanismo. El manual describía un puesto de control manual. Y Thorne lo encuentra. Una pequeña cámara con un simple asiento de piedra. Se sienta. Y al hacerlo, Unas finas agujas emergen y se conectan con su sistema nervioso. En ese instante deja de ser un hombre. Se convierte en parte del monolito. Sus últimas notas describen sentir. La presión de lo que hay debajo. Una entropía pura. Una furia que anhela devorarlo todo. y con su último acto de voluntad, fuerza el cierre. El disco vuelve a su sitio. La esclusa se cierra. Y Elias Thorne queda atrapado dentro, condenado a una vigilia eterna en la oscuridad. Oficialmente, la expedición desapareció. Pero esa grabación, hecha años después, ese susurro fantasmal captado en la piedra, es lo que queda de él. Una conciencia que ya ha olvidado su nombre, pero no su función. La historia parece terminar ahí, pero nos deja con una pregunta final que es absolutamente aterradora. El muro sigue en pie, nuestro mundo existe, porque la conciencia de un hombre, disuelta en la piedra, sigue de guardia. Es el único sello. La pregunta es, ¿qué ocurrirá cuando esa conciencia, después de milenios de soledad y una presión inimaginable, finalmente se desvanezca? Bienvenidos. Hoy nos adentramos en la evidencia que rodea un descubrimiento que desafía por completo nuestra comprensión de la historia. Una colosal estructura de 2 millones de años, conocida como Anomalía 9, hallada en las profundidades del Himalaya. El hallazgo de esta construcción imposible y la posterior y trágica desaparición de la expedición que la investigaba nos obliga a plantear una pregunta fundamental sobre su verdadera naturaleza. Y esa pregunta es el eje de nuestra conversación de hoy. ¿Era Anomalía 9 una prisión de ingeniería ancestral diseñada para contener una fuerza destructiva como sugiere la interpretación final de sus investigadores? ¿O, por el contrario, se trataba de una maquinaria con un propósito completamente distinto, cuya activación catastrófica fue el resultado de una trágica incomprensión? Yo sostendré que toda la evidencia, desde la arquitectura hasta el desastre final, apunta inequívocamente a un sistema de contención. Para mí es la única explicación que realmente encaja con todos los hechos. Y yo, en cambio, argumentaré que esa es una conclusión a la que se llegó bajo una inmensa presión psicológica. Una narrativa, sí, muy dramática, pero construida sobre datos ambiguos por un equipo cuya percepción de la realidad ya estaba comprometida. Pues empecemos por la evidencia más sólida, la propia estructura. No era un templo, no era un monumento. Las descripciones que nos llegaron hablan de un diseño puramente funcional. Lo llamaron un sarcófago ciclópeo, que sellaba una falla geológica que atravesaba 2 cadenas montañosas. Su propósito, por tanto, no era inspirar, sino trabajar, reprimir algo.
y las vibraciones rítmicas y constantes que detectaron los sismógrafos no eran un efecto secundario, eran el pulso de una máquina en funcionamiento activo. A ver, estoy de acuerdo en que era funcional, pero funcional no significa necesariamente prisión. Un generador de energía es funcional. Un sistema de comunicaciones a escala planetaria es funcional. La interpretación de reprimir algo ya es un juicio de valor. Y no debemos descartar tan rápido el primer fenómeno que encontraron. Esos muros emitían sonidos polifónicos complejos que describieron como una melodía hipnótica. Eso sugiere un propósito comunicativo o, si quieres, incluso artístico, no la simple etiqueta de advertencia de una cárcel. Sí, es un punto interesante, pero creo que la propia expedición refutó esa idea. Y aquí es clave el trabajo de la sismóloga, de Sarah Lang. Ella fue la primera en darse cuenta de que lo que oían no era música en el sentido artístico. Demostró que esa melodía tenía una ciclicidad matemática precisa, un patrón que coincidía perfectamente con las pulsaciones de la estructura. No era arte, era un portador de datos, o sea, era un temporizador, la cuenta atrás de un ciclo operativo de 8.000 años que trágicamente estaba a punto de terminar. Vale, aceptemos por un momento que es un portador de datos. ¿Por qué codificar un manual técnico o una advertencia en algo que se parece tanto a la música? Es una forma terriblemente ineficiente y sobre todo ambigua de dejar un mensaje crucial. Si quieres advertir a futuras civilizaciones de un peligro, escribes peligro en la puerta con letras gigantes, no compones una sinfonía. Quizás porque no era un mensaje para cualquiera. Piénsalo como un filtro. Solo una civilización lo suficientemente avanzada como para analizar las ondas, ver más allá de la melodía y descubrir la matemática subyacente, tendría la capacidad y por tanto el peligro potencial de interactuar con la máquina. Era un lenguaje diseñado para ser entendido solo para aquellos capaces de romper el sello. Y lo que el Dr. Thorne descifró de ese lenguaje fue explícito. Sistema de contención, protocolo de clase absoluta. Eso no es poesía, es la jerga de un ingeniero. Y aquí llegamos al punto más débil de tu argumento. La confianza ciega en la descodificación de Thorne. Todo ese manual técnico fue traducido por un solo hombre, en condiciones extremas, consumiendo estimulantes para combatir 3 días sin dormir, mientras su equipo se desmoronaba psicológicamente a su alrededor. ¿Cómo podemos estar seguros de que su traducción es infalible? ¿O de que no es una interpretación desesperada de datos que no comprendía del todo, buscando un patrón que diera sentido al horror que estaban viviendo? La presión y la desesperación no invalidan un descubrimiento, a menudo lo catalizan. Thorne no tenía tiempo para interpretaciones poéticas, buscaba respuestas operativas para sobrevivir, y eso fue exactamente lo que encontró. Pero es que esto nos lleva directamente a la naturaleza de la catástrofe, porque lo que se liberó valida por completo su traducción. De acuerdo, hablemos del desastre. Perforar una máquina desconocida de 2 millones de años con un taladro es una receta para el desastre, independientemente de su función. Lo que ocurrió después, esa ola de silencio, no prueba necesariamente el propósito de la máquina. Yo creo que sí lo prueba. El fenómeno liberado es la clave. No hablamos de una explosión, ni de radiación, ni de calor. La expedición describió una fuerza que no quema ni destruye la materia, sino que aniquila la información, la conciencia, los impulsos nerviosos. La llamaron una manifestación física de la entropía. Y un momento, entropía física es un concepto muy potente. Para que la audiencia nos siga, lo que estoy sugiriendo es que lo que se escapó no era un monstruo o un arma, sino literalmente la liberación de una ley física fundamental que deshace el orden a su paso. Un principio opuesto a la vida y la paciencia. Bueno, entropía pura es una forma muy elocuente y aterradora de describir algo que sencillamente no entendemos. Pero podría haber explicaciones más mundanas, aunque a una escala que nos supere. No tiene por qué ser una fuerza consciente o un principio abstracto. Pensemos en algo más parecido a un gas neurotóxico a una escala que no podemos ni imaginar. Unas partículas exóticas que al liberarse simplemente cortocircuitan cualquier sistema nervioso que tocan. El resultado es el mismo, la ola de silencio, pero la causa es un accidente industrial, no la fuga de un demonio conceptual. Ya, pero un accidente industrial, incluso uno exótico, no tendría esa especificidad. Un gas se dispersaría, un campo de energía fluctuaría. Esto fue descrito como un frente de onda perfecto de nada, que se expandía, borrando la señal neurológica.
La descripción coincide perfectamente con lo que esperarías si liberas un principio fundamental que anula el orden. La máquina no contenía una cosa, contenía una regla del universo que es hostil a la vida. Y el manual de Thorne advertía precisamente sobre ello. Y volvemos a Thorne y al estado mental de la expedición. Es que no podemos separar estos hechos del factor humano, que para mí es la variable que lo contamina todo. La influencia de la estructura sobre la psique humana era profunda y medible antes de la brecha. Migrañas, alucinaciones auditivas y visuales, paranoia aguda. El juicio de todos, incluido el del comandante Hale y el del propio Thorne, estaba gravemente comprometido. Claro. Pero ¿cuál es la causa y cuál el efecto? Yo argumento que esa presión psicológica era un arma. Era la influencia del ente contenido filtrándose a través de un sistema de contención que, como Thorne descubrió, llegaba al final de su ciclo. El deterioro mental de la expedición no invalida sus hallazgos, al contrario, demuestra la terrible naturaleza de la fuerza a la que se enfrentaban. Era el prisionero golpeando los barrotes, debilitando a sus carceleros antes de intentar escapar. La paranoia de Hale, que le llevó a perforar la pared, no fue un accidente, fue el primer éxito de la entidad contenida. Entiendo por qué piensas eso, pero ¿has considerado que la causalidad podría ser la inversa? Para mí, este punto es ineludible. No necesitamos invocar a un prisionero malicioso. Imaginemos que la estructura emitía un sonido subsónico constante, como el zumbido de un transformador gigante, pero afinado a una frecuencia que interfiere directamente con la química del cerebro humano. No es magia, es física hostil. La máquina no estaba atacando, simplemente estaba hablando en un lenguaje que nuestros cerebros no podían procesar sin romperse. La historia de la prisión podría ser la alucinación más coherente y compartida de todas, una narrativa que sus mentes crearon para dar sentido a un horror que de otro modo sería irracional. No me convence esa línea de razonamiento porque ignora la acción final de Thorne. Un hombre que sufre una alucinación no se encierra voluntariamente en el corazón de una máquina para convertirse en su operador manual. Su acto final no fue una construcción mental, fue una respuesta técnica a un problema técnico. Él leyó el manual, entendió que el sistema requería un operador biológico para un reinicio manual y asumió ese papel. Eso no es una alucinación, es ingeniería. Lo es, o es la última y más trágica manifestación de esa influencia. La estructura le presenta un problema, el caos que él mismo ayudó a desatar, y a través de textos ambiguos que apenas comprende, le ofrece una solución en la que él es el héroe, el salvador. Pudo ser la última y más profunda de las ilusiones generadas por la anomalía, la ilusión de control y propósito en medio de la nada. Su sacrificio, su voz repitiendo que sigue sujetando, demuestran que su acción tuvo un propósito real y tangible. La ola de silencio se detuvo, una alucinación no detiene una catástrofe física de esa magnitud. ¿Cómo explicas tú, desde tu perspectiva, que el fenómeno cesara justo cuando él se integró en la máquina? Correlación no implica causalidad. Es la falacia más antigua. Lo único que sabemos es que la ola dejó de expandirse. La acción de Thorne coincidió con ese hecho. Pero, ¿y si el sistema, una vez rota su integridad, inició un protocolo de emergencia autónomo para volver a sellarse? Quizás ese proceso tardó unos minutos en activarse. Y el sacrificio de Thorne, aunque heroico en su intención, fue trágicamente innecesario y coincidió en el tiempo. Su mente, ya moldeada por la estructura, le convenció de que él era la clave. Admito que el estado mental del equipo es la variable más compleja y, sí, el punto más fuerte de tu argumento. Sin embargo, descartar toda la evidencia física, la arquitectura, el lenguaje matemático, la naturaleza específica del desastre, basándose únicamente en que los observadores no eran fiables, me parece un error. Los datos son los datos, y los datos que extrajeron, por muy deteriorados que estuvieran, cuentan una historia coherente. Y yo admito que la frase protocolo de contención es la evidencia más difícil de refutar para mi argumento. Es condenadamente específica. Pero se apoya por completo en la palabra de un hombre al límite de su resistencia. Por eso creo que debemos ser más prudentes. La explicación de un fallo tecnológico catastrófico en una máquina que no entendemos es menos espectacular, pero se basa en menos suposiciones sobre intenciones alienígenas y prisioneros cósmicos. Es simplemente una explicación más segura. En resumen, para mí, la convergencia de la evidencia es demasiado fuerte para ignorarla. La arquitectura puramente funcional, el manual técnico descifrado que advertía de un
un ciclo final, la naturaleza única de la catástrofe como una aniquilación de información y el sacrificio consciente de un científico para restaurar la contención, todo dibuja una imagen clara y aterradora. Anomalía 9 era una esclusa, una puerta que nunca debió abrirse, y la tragedia que se desató no fue un accidente, sino la validación final de su propósito original. Por mi parte concluyo que, si bien la teoría de la contención ofrece una narrativa coherente y, dramáticamente muy satisfactoria, se apoya en una cadena de interpretaciones. La interpretación de la arquitectura, la interpretación de un lenguaje ambiguo y la interpretación de las acciones de un equipo cuya percepción de la realidad ya estaba fundamentalmente alterada. La posibilidad de que fuera una tecnología incomprendida que sufrió un fallo sistémico catastrófico debido a una interferencia externa primitiva, la nuestra, sigue siendo una explicación tan válida como prudente. En lo que creo que ambos puntos de vista coinciden es en que la estructura representa un misterio de una escala que apenas podemos concebir. Es una lección de humildad escrita en piedra de 2 millones de años. Nos recuerda que somos nuevos en este universo y que hay fuerzas que operan a escalas de tiempo y poder que están más allá de nuestra comprensión. Exactamente. La información disponible, sea cual sea la interpretación que elijamos, nos obliga a reflexionar sobre esa delgada línea que separa la búsqueda del conocimiento de la arrogancia. Y nos deja con una pregunta inquietante. Si hay puertas que es mejor que la humanidad, sencillamente no intente abrir.